Saludos internautas. Siempre que miramos las estrellas, nos pensamos que todas las respuestas están allá afuera, en esa gran inmensidad. Hasta ahora has viajado por el cosmos, el reino de lo muy grande, y sabemos lo que pasa a velocidades próximas a la luz. Pero existe otro universo aún más fascinante y extraño de lo que imaginas. Vamos a adentrarnos en el mundo de lo más pequeño, aplicaremos las teorías más avanzadas en física cuántica, y comprobarás que hemos estado mirando al lugar equivocado, y que todas las respuestas que siempre nos hemos hecho están ahí, en ese otro universo en el que estamos inmersos, donde superaremos la última capa de realidad. Lo que vas a ver hoy será sorprendente, pero también sobrecogedor, porque vamos a interactuar con esa otra realidad según la ciencia. Imagínate que la tecnología encuentra la manera de crear una nave que se va haciendo cada vez más pequeña, con la tecnología más avanzada, hasta llegar a los confines de lo muy pequeño, donde los nanonautas se enfrentarán a virus y bacterias, verán cómo son realmente los átomos y las partículas, cómo fluye el tiempo, y sobre todo llegar más allá de la nada, la última capa de realidad. Seremos precisos y científicamente correctos dentro de los límites de nuestro conocimiento. Lo más fascinante es que no recorreremos grandes distancias. De hecho, ese otro universo está aquí mismo. Para que os hagáis una idea de lo complejo que es, solo la cantidad de átomos y partículas subatómicas en tu cuerpo excede la cantidad de estrellas del universo observable. Incluso si las contaras, te llevaría mucho más tiempo que la edad del universo. La misión de este navío subatómico es explorar la región cuántica e ir más allá de nuestra realidad. Nos hemos reducido al tamaño de 2 milímetros, el mismo tamaño que un grano de arena, y ya estamos viendo cosas sorprendentes. Vemos flotar gotas de neblina, insectos que ahora son enormes, hormigas, ácaros y arañas se ven con un detalle sin precedentes que no veíamos antes. Equipados con trajes espaciales y tecnología de miniaturización, estamos en un mundo donde las gotas de agua son océanos y los gránulos de polvo son montañas. Y ya estamos notando algo extraño. El aire a nuestro alrededor, que antes nos parecía sutil, ahora es mucho más denso y es difícil moverse. Entendemos ahora por qué la mayoría de insectos se sostienen tan fácilmente. Vuelan en un océano viscoso de aire. Las flores ahora son exuberantes praderas, y los insectos que vuelan a nuestro alrededor son auténticas bestias espantosas. Aún estamos en comunicación con el centro de control y transmitimos todo lo que estamos viendo. Los científicos quedan estupefactos. Este mundo es demasiado grande y turbulento, así que nos reducimos en la escala a tamaño de 0,1 milímetros. Hemos llegado al límite de la vista humana, 100 micrómetros. En esta escala los insectos son gigantes y apreciamos seres horrendos que están por todas partes. Esto es un ácaro y parece un ser horrible. Los ácaros del polvo son tan pequeños que millones de ellos pueden vivir solo en un gramo de polvo, mucho menos de lo que cabe en una moneda pequeña, y millones de estos seres viven bajo tu almohada. El aire está lleno de partículas de polvo, restos de piel y otras partículas que no apreciábamos a simple vista. Estos son los tardígrados. Son los seres más resistentes del planeta, de 0,5 milímetros de diámetro, y los podemos encontrar en cualquier lugar donde haya humedad. Este mundo es fascinante, pero aún nos espera mucho más. Nos reducimos al tamaño de 1 micrómetro, y aquí empieza a ocurrir algo muy curioso. La realidad se empieza a ver muy borrosa. Y esto es porque superamos la longitud de onda de la luz visible, que va de los 400 a los 700 nanómetros, de forma que tenemos que aplicar el filtro por la pantalla principal para apreciar algo. Los organismos en este entorno no necesitan estructuras oculares para ver, ya que cada vez es más complicado apreciar la luz visible y otras longitudes de onda. En esta escala nos encontramos bacterias, y los insectos ahora son montañas más altas que el Everest. El mundo es mucho más grande en esta escala de lo que nunca hubiéramos imaginado. Estamos llegando a una colonia de bacterias y algunas intentan adherirse al casco de la nave. Algunos metales pueden ser propicios para la adhesión de microorganismos.
Una de ellas se pega a la nanonave y empieza a liberar un ácido que está dañando todos los sistemas. Estamos realmente aterrados. Este ataque es algo que no habíamos previsto, por lo que reducimos aún más nuestro tamaño para liberarnos. Ahora tenemos el tamaño de un virus y vemos muchos de estos gérmenes flotando como si fuera dentro de un océano. En esta escala el aire es más denso que el agua y apenas podemos movernos. Nosotros y todos los microorganismos somos como una mota de polvo transportados por las corrientes de un lugar a otro, fluidos y otras sustancias. Parece increíble que estos seres puedan llegar a matarnos, pero su fuerza radica en la reproducción. Estamos impregnados aún de ácido láctico y perdemos integridad estructural. Los intrépidos nanonautas quieren llegar aún más lejos. Estamos llegando al límite del mundo macroscópico y donde ya apreciamos moléculas. Las moléculas son conjuntos de átomos unidos y forman todo lo que nos rodea. Empezamos a tener problemas en las comunicaciones por radio, hay muchas interferencias. Estamos entrando en el mundo cuántico, dado que las ondas de radio tienen longitudes de onda significativamente mayores que la escala microscópica. Ahora estamos teniendo serias dificultades para percibir y transmitir comunicaciones por radio a estas escalas. Y cada vez tenemos comunicaciones más entrecortadas, y cuando nos adentremos en el reino cuántico la cosa cambiará. Vamos a quedar totalmente incomunicados con el exterior. En esta escala vemos vibrar las moléculas del aire y hay zonas donde la vibración es mayor. Esto es lo que los humanos notamos como calor. Estamos en una gigantesca piscina de moléculas que nos transportan de un lugar a otro. Somos succionados y bombardeados por millones de moléculas. No sabemos dónde estamos exactamente y solo podemos reducir nuestro tamaño. Vamos a llegar a la frontera del mundo cuántico. Y es muy posible que cuando la crucemos no podamos volver, pero hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás. Ya estamos sumergidos en el mundo cuántico, y las cosas se ponen realmente extrañas. Tenemos un tamaño inferior a un átomo. En la pantalla principal no podemos ver ningún objeto. En el mundo macroscópico podíamos definir los objetos en una posición determinada por su velocidad, pero en el reino cuántico está todo en superposición de estados. Los átomos no son bolitas girando, sino vibraciones de energía, y los electrones excitaciones de un campo cuántico. Esto es una nube de electrones que cambia de forma continuamente. A diferencia de la elegante teoría de la relatividad y los movimientos de los planetas definidos, en este reino de lo muy pequeño es todo borroso y caótico. Son tan enormes las distancias que un humano tendría un tamaño en proporción de más de 4.000 millones de kilómetros, la misma distancia que hay de la Tierra a Neptuno. Algo extraño está pasando. Dentro de nuestra nave se ven vibraciones que aparecen y desaparecen de partículas cuánticas. Son electrones. ¿Cómo es posible? Estamos presenciando el efecto túnel. Nuestros valerosos nanonautas están siendo absorbidos por este mundo cuántico y la nave empieza a vibrar como una partícula más. Y es como si estuviera en todos los lugares a la vez. Y lo peor es que si observamos cualquier cosa, como observadores nos estamos entrelazando con el resto de partículas. El tiempo se ha vuelto loco y no existe un pasado, presente o futuro definidos. Esta es otra consecuencia más del extraño mundo que nos rodea. Es el principio de incertidumbre de Heisenberg. El mundo en este momento está definido por un océano cuántico de partículas que vibran sin una posición determinada. La tripulación pierde totalmente la noción de la realidad. Nunca podremos posarnos en ningún objeto, sino simplemente vibrar en una nube de probabilidades. Nada puede estar quieto. No sabemos dónde y cuándo estamos. Hemos de regresar urgentemente a nuestro ordenado mundo macroscópico. Elegimos regresar a nuestra realidad, pero para colmo de nuestros males, somos envueltos en un letargo y nos hacemos aún más pequeños, llegando al límite de nuestra realidad. Hemos llegado a la escala de Planck. Es el límite de nuestra realidad y entendimiento.
La longitud de Planck es la distancia que la luz recorre en un Planck. En pantalla vemos la espuma cuántica. En este reino hay partículas que aparecen y desaparecen. Es donde se crea nuestra verdadera realidad. Estamos en un lugar nuevo e inexplorado, solo definido por teorías científicas. El físico John Wheeler la definió como un mar de burbujas formándose y explotando continuamente. Esta espuma está formada por partículas virtuales de materia y antimateria, y esta actividad es lo que hace que el espacio-tiempo tenga sentido. Esto nos recuerda lo extraño y maravilloso que puede ser el universo. Estamos hechos básicamente de espuma cuántica, ondas de energía vibrando continuamente. Lo que significa que la verdadera realidad no está definida, sino que es aleatoria y cambia. Nuestra nave nanoscópica está siendo destruida por estas fluctuaciones de energía que aparecen en cualquier lugar del vacío cuántico. Ya no sabemos dónde es arriba y abajo. Ni siquiera sabemos en qué tiempo estamos. Esto es lo que muchos llaman la nada, pero solo en el sentido literal. En la nada siempre hay algo. ¿De dónde viene toda esa energía? Aquí se acaba la física teórica más fiable. Y aún vamos más lejos. Las teorías cuánticas más avanzadas sostienen que los componentes fundamentales de la materia son cuerdas vibrantes de energía, y cada vibración da lugar a una partícula. Todo el vacío cuántico son vibraciones de energía, y depende de cómo vibren, pueden dar lugar a un tipo de partícula u otra emergiendo en la espuma cuántica. Si un átomo fuera del tamaño de la Tierra, una cuerda sería más o menos del tamaño de un grano de arena. Pero si creéis que aquí acaba la cosa, aún no habéis visto nada. Llegamos a terrenos más allá de la física estándar, pero propuesto por la física teórica especulativa. Más allá de las cuerdas vibrantes, creemos que hay otra realidad fundamental con otras leyes. Se postula un único campo de energía como la entidad subyacente que lo abarca todo. Puede que aquí esté realmente la respuesta a todas las preguntas fundamentales. Antes que tengamos tiempo de alcanzar la gran verdad, los nanonautas emergen como una consciencia al mundo macroscópico. Esta última parte del viaje fue un sueño en nuestra mente, pues realmente estamos en el mundo subatómico todo el tiempo. Algo pasó en el mundo cuántico cuando estábamos en superposición de estados. Elegimos una de las múltiples realidades posibles antes de quedar envueltos en un letargo. Nuestros pensamientos, la materia y todo lo demás son una proyección del vacío cuántico y los campos de energía. Como seres humanos, ahora estamos en el lugar ideal para entender nuestro mundo, y el resto del universo es muy grande y extraño. Pero si miramos hacia el interior de lo muy pequeño, es aún más fascinante. Un mundo caótico, sin un tiempo definido donde nuestras leyes no sirven. Pero si nada está determinado, planteo la pregunta: ¿podemos ser solo una proyección del Big Bang y todo lo que vemos sea una creación nuestra? Si te gustó este vídeo, dale a like y deja tu comentario. Un aporte en Patreon sería de agradecer para mantener el canal activo. Abrazos cósmicos a todos.